Aquella tarde, yo estaba acomodando las flores en la mesa del comedor de mi hijo. Mi nuera, Lorena, entró sin saludar. Sus tacones golpearon el piso como un aviso. Se detuvo frente a mí, cruzó los brazos y, con una frialdad que aún me quema la memoria, dijo: «Cancela lo que tengas que hacer y ven mañana a limpiar mi casa». Yo levanté la mirada. Por dentro, algo tembló, pero algo también despertó. «No voy a hacerlo, Lorena», respondí con calma. Entonces ella sonrió. Esa sonrisa que uno solo ve en quien disfruta herir. Golpeó la silla, se puso de pie y gritó frente a todos: «Nunca serviste para nada». El tiempo se detuvo. El ruido se extinguió. Y en ese silencio, entendí que mi dignidad pendía apenas de un hilo. Lo que ella jamás imaginó es que días después, la vida le arrancaría todo lo que usaba para sentirse superior. Y esta es la memoria más dolorosa y más verdadera de mi historia. Cuando cierro los ojos y trato de recordar aquel día, lo primero que me viene a la mente no es el grito de Lorena, sino el silencio que vino después. Un silencio tan grueso, tan helado, que parecía capaz de partir en dos a cualquier mujer que hubiera dado demasiado y recibido casi nada. Yo había llegado temprano, como siempre. A mis 69 años, todavía conservaba esa costumbre de adelantarme a todo, de evitar que algo faltara, de que mi hijo Ernesto no sintiera que su madre era una carga, porque, aunque nadie lo dijera en voz alta, la forma en que todos me miraban cada vez que aparecía me hacía entender que yo ocupaba un espacio prestado. La casa de Ernesto estaba impecable, como siempre. Los cuadros alineados, el olor a madera limpia, las voces lejanas desde la cocina. Entré despacio, sosteniendo un arreglo de flores que había armado con mis manos esa mañana. Me dije a mí misma que tal vez esa vez sería distinto, que tal vez, solo tal vez, alguien notaría mi esfuerzo. Pero lo único que escuché fue una risa sofocada de la hermana de Lorena, y luego la voz de mi nuera, dura como una piedra. «Ah, ya llegó», dijo sin emoción, sin siquiera levantar la mirada. Me acerqué a la mesa del comedor. Coloqué las flores con cuidado, como si el detalle pudiera suavizar el ambiente que ya sentía cargado de algo que no sabía nombrar. No era odio, no, era algo peor: indiferencia. Ernesto tardaba en bajar. Sabía que estaba vistiéndose, preparándose para recibir a los invitados. Desde que se casó, él siempre trataba de estar perfecto, como si así pudiera complacer a Lorena en todo. Yo lo miraba y veía a mi niño, ese mismo que corría por la casa con las rodillas raspadas y el cabello revuelto, y me preguntaba: ¿en qué momento lo perdí? Fue entonces cuando la escuché entrar. Lorena caminó hacia mí como quien se acerca a revisar un mueble fuera de lugar. Sus ojos recorrieron las flores, mi suéter viejo, mis manos temblorosas. Y entonces lo dijo, sin rodeos: ¿ya cancelaste lo de mañana? Su voz tenía filo. No, respondí con calma. Tengo una consulta médica. Ella rió, una risa corta, burlona. Pues cancélala. Mañana vienes a limpiar mi casa. Vamos a dejar un desastre hoy y alguien tiene que encargarse. Alguien. No dijo la señora. No dijo mi suegra. No dijo mi nombre. Dijo alguien, como si yo fuera una sombra que pasaba y recogía lo que ellos dejaban caer. Tragué saliva. Sentí el corazón latir en la garganta, pero no sé de dónde salió la fuerza que encontré en ese momento. No voy a hacerlo, Lorena. Mis palabras no temblaron. Ella parpadeó sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a escuchar un límite salir de mi boca. Fue ahí cuando todo ocurrió. Golpeó la silla con violencia, haciendo que todos voltearan. Se puso de pie y delante de la madre, de la hermana, de los amigos y de mi hijo que justo en ese instante bajaba las escaleras, gritó: «Tú nunca has servido para nada». Mi respiración se cortó. Ernesto se detuvo en el último escalón
inmóvil, sin decir una sola palabra. Los demás fingieron no haber escuchado, como si humillarme fuera parte natural del ambiente. Yo no lloré, no grité, no supliqué, solo tomé mi bolso, y mientras caminaba hacia la puerta, sentí algo extraño. No tristeza, no rabia, sino una especie de vacío, como si mi alma hubiera comprendido que ese lugar, esa gente, ese hijo, ya no eran mi casa. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Pero lo que yo no sabía, lo que nadie sabía, era que aquella humillación sería el primer hilo que empezaría a desarmar la vida de Lorena, y que días después ella perdería lo que más presumía, su control, su comodidad y todo lo que usaba para sentirse superior. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Caminé unas cuadras sin sentir mis pasos. El aire de la tarde estaba tibio, pero en mi pecho solo había un frío antiguo, un frío que reconocí. Era el mismo que sentí cuando me quedé viuda a los 48 años, cuando tuve que aprender a levantarme sin el abrazo que me había sostenido por tantos años. Ese día, al salir de la casa de Ernesto, entendí que la soledad tiene muchas formas. La peor no es estar sola. La peor es sentirse invisible entre la propia familia. Me detuve en un pequeño parque. El sonido de los niños jugando contrastaba tanto con mi silencio interior que tuve que sentarme. El bolso pesaba, aunque no llevaba casi nada. Quizá era yo quien pesaba demasiado. Demasiado cansancio. Demasiados años aceptando migajas de cariño. Demasiados silencios que ahora me ardían como un hierro. No lloré ahí, en la banca, pero una lágrima invisible me cayó por dentro, resbalando por todos los lugares donde alguna vez guardé esperanza. Pensé en Ernesto, en cómo lo crié sola, cosiendo hasta la madrugada, remendando ropa ajena para pagarle la universidad, vendiendo postres los fines de semana. Pensé en sus manos pequeñas aferradas a las mías. Pensé en su risa cuando me decía, «Mamá, yo voy a cuidarte cuando sea grande». Y ahí estaba yo ahora, una mujer de 69 años, limpiando la casa de su nuera cuando ella lo ordenaba. Una mujer que se esforzaba por no estorbar. Una mujer que seguía creyendo que el amor de un hijo era inquebrantable. Me quedé ahí sentada un buen rato, mirando cómo el sol empezaba a esconderse detrás de los árboles. Y mientras lo hacía, una idea amarga se formó en mi mente. Lorena me odia porque sabe que Ernesto me quiso primero. No era un odio abierto, no. Era un desprecio elegante, silencioso. El tipo de desprecio que se siente en cada gesto, cada mirada, cada palabra que parece inocente, pero carga veneno. Recordé la primera vez que la conocí. Tenía una sonrisa radiante, un bolso caro y una mirada que analizaba todo. Mi casa, mis manos, mis muebles viejos. Me ofreció la mano con cortesía, pero vi en sus ojos una sombra, una pregunta. ¿Esto es todo lo que tienes para darle a mi futuro esposo? Creo que ese día empezó a construir una versión de mí que le convenía. Una mujer débil, una mujer disponible, una mujer que siempre dice sí. Pero ese domingo yo había dicho no. Y eso la descontroló. Aún así, mientras pensaba en todo eso, también me pregunté, ¿dónde quedó mi hijo? ¿En qué rincón lo dejé perderse? Porque vi algo en él al bajar las escaleras y escuchar aquellas palabras. No fue sorpresa, no fue indignación, fue costumbre, como si ya hubiera escuchado a Lorena hablar así de mí antes. Esa idea me atravesó como un cuchillo. Me levanté de la banca. Necesitaba caminar, mover el cuerpo, sacudirme el temblor que se había instalado en mis manos. Mientras avanzaba, pasé frente a una pastelería. El olor a pan recién horneado me trajo un recuerdo.
los cumpleaños de Ernesto cuando era niño. Yo horneaba el pastel con el poco dinero que tenía y él se emocionaba como si fuera un milagro. Gracias, mamá, decía siempre. 2 palabras que, con los años, dejaron de existir. Cuando llegué a mi casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. Las paredes descoloridas, las fotos enmarcadas, los muebles desgastados, todo parecía respirar una melancolía que combinaba demasiado bien conmigo. Dejé el bolso sobre la mesa y me senté frente a una fotografía donde Ernesto tenía 8 años. Lo miré fijamente y por primera vez en mucho tiempo hablé en voz alta. ¿En qué momento te perdí, mi hijo? La pregunta no tenía respuesta. Pero la sensación que me invadió después fue clara. Yo no podía seguir aceptando ese trato. No a mi edad. No después de todo lo que había dado. No después de haber sobrevivido a tanto. Esa noche dormí poco. Me quedé escuchando el tic-tac del reloj, sintiendo cada segundo como un recordatorio cruel de que los años pasan y que la dignidad no se negocia. Y aunque yo aún no lo sabía, al amanecer comenzaría la caída de Lorena. Porque la vida, esa misma vida que tantas veces me había golpeado, estaba a punto de poner las cosas en su lugar. A la mañana siguiente desperté antes de que el sol apareciera, no por costumbre, sino por un peso extraño en el pecho, como si algo insistiera en que ese día no sería como los demás. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando mis manos. Manos gastadas, llenas de líneas que parecían caminos rotos, pero que también contaban la historia de todas las veces en que la vida intentó doblarme y yo permanecí de pie. El teléfono vibró en la mesa de noche. No hacía falta mirarlo para saber quién era. Solo Lorena mandaba mensajes tan temprano. Respiré hondo antes de abrirlo. ¿Vas a venir o no? Ni un buen día, ni un ¿cómo amaneciste? Solo una orden envuelta en impaciencia. Miré las palabras unos segundos. Sentí ese viejo impulso de justificarme, de explicarle que tenía una cita médica, que en verdad la necesitaba, que no estaba negándome por capricho. Pero entonces recordé su grito. Recordé su gesto de desprecio. Recordé el silencio de mi hijo. Y por primera vez escribí una respuesta diferente. No voy a ir, Lorena, ya te lo dije. Ni un segundo había pasado cuando recibí la siguiente notificación. Pues Ernesto hablará contigo. A ver si entiendes. Mi corazón dio un salto. Esa frase era la confirmación de algo que siempre sospeché. Lorena usaba a mi hijo como arma para controlarme. Me quedé sentada un buen rato, con el teléfono entre las manos, sintiendo un temblor ligero recorrer mis dedos. No sabía si era miedo o una fuerza nueva que recién estaba aprendiendo a reconocer. La consulta médica era a las 10. Me preparé en silencio, repitiéndome que yo tenía derecho a cuidar de mi salud, que mis dolores, mis mareos, mis noches sin dormir no eran menos importantes que el desorden de su casa. Salí y caminé hasta el centro médico. El cielo tenía un tono grisáceo, como si también él cargara una historia pesada esa mañana. Mientras esperaba mi turno, vi entrar a una joven con su madre. La señora se apoyaba en su brazo, caminando despacio. La hija la acomodó en la silla, le puso el suéter sobre los hombros y le dio un beso en la frente. Ese gesto, tan sencillo, me golpeó con fuerza. Una punzada de memoria, de nostalgia, de aquello que un día tuve, pero que ya no existía. Me pregunté qué habría pasado si Ernesto me tratara con esa ternura, si alguna vez volvería a decirme, «Mamá, no te preocupes, yo estoy contigo». Pero la vida no retrocede, la vida solo avanza, a veces arrastrando lo que duele. Después de la consulta, caminé hacia la parada del autobús. El viento levantaba polvo del pavimento y mi abrigo viejo parecía demasiado frágil para protegerme de nada. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Vi el nombre en la pantalla,
Ernesto. Mi corazón latía como si quisiera escaparse de mi pecho. ¿Sí?, contesté. La voz de mi hijo llegó del otro lado, pero no era suave, ni cálida, ni preocupada. Era una voz dura, como un muro que me separaba de él. Mamá, ¿por qué le contestas así a Lorena? Me dice que te negaste a ayudar. Tragué saliva. Ernesto, yo tengo mi consulta. No puedo cancelar cada cosa importante por... Él me interrumpió, impaciente. Pero es solo limpiar, no es para tanto. Lorena está molesta y con razón. Cada palabra entraba en mí como una grieta nueva. ¿Con razón?, pregunté en voz baja. ¿Crees que está bien que me hable así? Hubo un silencio que me dijo más que cualquier discurso. Mamá, no exageres. A veces eres muy sensible. Ahí fue cuando lo sentí, ese quiebre interno, ese clic que uno escucha en el alma cuando entiende que una puerta se cerró para siempre. Yo ya no era la madre, yo era una responsabilidad, un estorbo, un estómago más, un trapo viejo esperando órdenes. Está bien, Ernesto, respondí con una calma que no sabía que tenía. No te preocupes. Entonces ven mañana, ¿sí?, dijo él, como si nada. Mi voz salió baja, pero firme. No, yo ya no voy a hacer eso. Ernesto exhaló, molesto. Mamá, no empieces. No respondí. Simplemente colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa, algo parecido a un pequeño despertar. Mientras guardaba el teléfono, una idea comenzó a tomar forma, algo que nunca había considerado, algo que cambiaría lo que venía después, porque ese día, sin que ellos lo supieran, fue el día en que dejé de pertenecerles. Y también fue el día en que la suerte de Lorena empezó a cambiar. Esa tarde, al regresar a casa, sentí algo distinto en el aire. No sabría decir si era alivio, miedo o un tipo nuevo de libertad, una que duele, pero respira. Cerré la puerta detrás de mí y por primera vez en mucho tiempo me permití quedarme quieta, sin lavar nada, sin ordenar nada, sin correr detrás de nadie. La casa estaba silenciosa, casi en penumbra, y yo la miré como si fuera un lugar recién descubierto. Las paredes ya no me parecieron gastadas, me parecieron mías. El aire frío ya no fue un enemigo. Fue un recordatorio de que ese hogar, con sus grietas y su soledad, era el único sitio donde mi voz todavía tenía espacio. Fui a la cocina y calenté un poco de agua para hacerme un té. Mientras esperaba, apoyé las manos en la mesa y dejé que el cansancio se instalara. Había pasado años cargando a todos, y en el acto de decir no, me di cuenta de que jamás me había cargado a mí misma. Me senté frente a la ventana. Afuera, las nubes se movían despacio, como si algo estuviera a punto de cambiar. Y entonces llegó lo inevitable. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Ernesto. Por un momento pensé en no contestar, pero también sabía que evitar una conversación no detiene el daño, solo lo posterga. «¿Mamá?», dijo él, apenas levanté la llamada. «Lorena está llorando. Está muy mal por lo que hiciste». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Ella estaba llorando. Yo, que había sido humillada frente a todos. Yo que había sido tratada peor que una extraña. Yo que había regresado sola a mi casa con un peso en el alma. Yo no merecía una sola lágrima por parte de nadie. Pero ella sí. Ella era el centro, la víctima, la que merecía atención. «Ernesto», dije despacio, ¿te das cuenta de que no te preocupaste por cómo estoy yo? Hubo un silencio cargado. «Mamá, tú siempre estás bien», dijo él. «No haces escándalo por nada». Cerré los ojos. Sentí un nudo en la garganta. Ese era mi error. Pasé toda la vida mostrándome fuerte, silenciosa, inquebrantable. Y ahora todos creían que yo no podía romperme. «No estoy bien», confesé, sorprendida por mis propias palabras. «Y no estoy exagerando. Tu esposa me habló como si yo no valiera nada».
Ernesto suspiró con fastidio, como si la molestia de su esposa pesara más que mi dolor. Lorena está estresada, y tú sabes cómo eres, te tomas todo muy personal. Sentí un golpe en el pecho, uno lento, profundo, definitivo. Ernesto, mi voz era apenas un hilo. Yo soy tu madre. La línea se quedó muda unos segundos. Lo sé, dijo él, pero su tono no cambió. Era una frase vacía, una frase que se dice por obligación, no por amor. Colgué antes de que mi voz se quebrara. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa, sintiendo cómo una parte de mí, una parte que había esperado, perdonado y aguantado demasiado, empezaba a morir. Pero fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Apenas unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Ernesto. Era un número que no reconocía. Contesté con cautela. ¿Bueno? Del otro lado, una voz masculina, seria, pero amable. ¿La señora Amalia Torres? Sí, soy yo. Le hablo del consultorio. Necesitamos que venga mañana por la mañana. El médico quiere hablar con usted sobre los resultados de sus análisis. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. Había hecho estudios recientemente, pero no esperaba esa llamada. Nadie llama solo para decir que todo está bien. ¿Es algo grave?, pregunté. El hombre dudó un segundo. La doctora prefiere explicarlo personalmente. Y esa frase, simple pero cortante, abrió dentro de mí un vacío que no supe llenar. Colgué lentamente. Me quedé mirando mis manos otra vez. La piel fina, las venas marcadas, el temblor sutil. La vida me estaba diciendo algo, algo que yo había ignorado demasiado tiempo. Yo también podía caer. Yo también podía necesitar. Yo también podía estar en peligro. Y mientras procesaba ese miedo, algo se volvió más claro que nunca. Si mi hijo no podía estar conmigo en mis momentos difíciles, tampoco debía tener el poder de destruir mis momentos de paz. Esa noche dormí poco. No por tristeza, sino porque, por primera vez, entendí que la historia no estaba girando alrededor del desprecio de Lorena. Había algo más, algo grande, algo que estaba a punto de salir a luz. Y lo que vendría después haría temblar los cimientos de esa familia. Nan, no dormí casi nada aquella noche. El reloj avanzaba lento, marcando cada minuto como si fuera un recordatorio cruel de que algo se acercaba, algo que yo ya no podía ignorar. Me levanté antes del amanecer y preparé café. El aroma llenó la casa, pero no trajo consuelo. Me senté a la mesa con la taza entre las manos, abrazando el calor como si fuera lo único firme en mi vida en ese momento. Mientras bebía el primer sorbo, pensé en lo que me había dicho el hombre por teléfono. El médico quiere hablar con usted personalmente. Esa frase había quedado suspendida en mi mente toda la noche, como una sombra que no te suelta. Me quedé un rato en silencio, preguntándome cómo llegué hasta allí. Cómo una mujer como yo, que había pasado la vida cuidando de todos, mi esposo, mi hijo, mi casa, había terminado tan sola en el momento en que realmente necesitaba apoyo. Y entonces, sin quererlo, pensé en Ernesto. Lo imaginé durmiendo al lado de Lorena, tranquilo, ajeno a mis preocupaciones. Recordé cómo jugaba con sus carritos en la sala cuando era niño, cómo yo le limpiaba las lágrimas cuando se caía, y ahora, de adulto, él ni siquiera podía reconocer mi dolor. La casa se sentía demasiado grande para mis pensamientos. Me vestí con calma, tomé mi bolso y salí rumbo al consultorio. El trayecto fue silencioso. Los comercios comenzaban a abrir. La gente caminaba apurada hacia el trabajo, pero todo me parecía lejano, como si yo estuviera en un mundo aparte. Cada paso, cada esquina, cada luz del semáforo me recordaba que estaba caminando sola hacia una verdad que no sabía si podía soportar. Al llegar a la clínica, el olor a desinfectante me golpeó con fuerza.
Me senté a esperar, viendo entrar y salir a otras personas, algunas acompañadas, otras tomadas de la mano por sus hijos. Cuando escuché mi nombre, mi corazón dio un vuelco. «Señora Amalia», dijo la doctora con un tono suave que me inquietó más que cualquier brusquedad. Entré a su consultorio. Ella revisó mis resultados en la pantalla. Sus ojos se movían rápido, pero su expresión cambiaba. Se volvía más seria, más cuidadosa. Yo apreté las manos sobre mis piernas. «¿Es grave, doctora?», pregunté al fin. Ella respiró profundamente. «Amalia, necesitamos hacer estudios adicionales, pero encontramos algunas señales que requieren atención inmediata. No puedo asegurarlo aún, pero podría tratarse de un problema cardíaco que lleva tiempo desarrollándose». Sentí que el aire se me escapaba. Mi corazón, ese que había aguantado tantas decepciones, tantas pérdidas, tantas palabras que me rompieron, ahora también quería fallar. No lloré. Tal vez porque ya no tenía lágrimas para mí. La doctora tomó mi mano. «No está sola», me dijo con gentileza, «pero necesita apoyo, alguien que esté pendiente de usted estos días. El golpe fue brutal. Yo sabía que no tenía a nadie. Sabía que si llamaba a Ernesto, él pondría la voz de siempre, la voz de compromiso, la voz apurada, la voz que decía, «Estás exagerando». Yo sabía que si le contaba a Lorena, ella encontraría la forma de convertir mi enfermedad en una molestia más. Salí del consultorio sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja. Cada paso parecía a punto de quebrarse. Mientras caminaba hacia la calle, los sonidos del exterior se mezclaban en un murmullo distante. El viento golpeó mi cara. Me aferré al bolso como si ese gesto pudiera mantenerme firme. Y entonces mi teléfono vibró. Lo saqué del bolsillo. Era un mensaje de Ernesto. «Mamá, Lorena quiere saber si ya estás lista para venir mañana, y por favor no inventes excusas». Leí la frase 1, 2, 3 veces. Sentí como algo dentro de mí se rompía, algo que ya estaba fracturado desde hace años, pero que ahora se quebraba por completo. ¿Inventar excusas? ¿Mi salud? ¿Mi corazón? ¿Mi vida en riesgo? ¿Era una excusa para él? Sentí una rabia silenciosa, una rabia que yo no conocía, pero que llevaba esperando demasiado tiempo. Me apoyé en la pared de la clínica. Respiré hondo. La gente pasaba a mi lado sin notar el temblor en mis manos. Y ahí, en ese instante, lo decidí. No iba a decirles nada, ni a Ernesto, ni a Lorena, ni a nadie, porque si yo no era prioridad en sus vidas, ellos tampoco tenían derecho a entrar en mis miedos. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Ernesto. Pero esta vez no lo abrí. Lo guardé y seguí caminando. Ese día, sin que ellos lo supieran, fue el inicio del fin, el comienzo de la caída de Lorena y el principio de mi despertar. Wow, los días siguientes se sintieron como caminar dentro de una neblina espesa. Me movía, respiraba, hacía mis tareas, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada entre el miedo a mis resultados médicos y el dolor silencioso de saber que no podía confiar en nadie. No hablé con Ernesto, no hablé con Lorena, no respondí mensajes, y curiosamente, ellos tampoco insistieron. Era como si mi silencio no les afectara en absoluto. Como si la ausencia de mi voz fuera tan normal que ni siquiera merecía una llamada. Y ese detalle, ese abandono silencioso, dolió más que cualquier grito. La mañana del cuarto día recibí una llamada inesperada. Era Carmen, una vecina de mi colonia. No éramos amigas íntimas, pero siempre habíamos tenido una relación cálida. Ella tenía una forma de hablar que te hacía sentir vista. «Amalia, ¿estás en casa?», preguntó con un tono inquieto. «Sí, ¿por qué?». «Necesito que sepas algo. Es sobre tu nuera». Sentí que el corazón me dio un vuelco.
¿Qué pasó? Carmen bajó la voz, casi susurrando. La vi hace un rato afuera de la cafetería del centro. Estaba discutiendo con un hombre. No era tu hijo. El silencio me atravesó como una aguja helada. ¿Estás segura? Mi voz salió apenas audible. Segurísima. Era un hombre joven, como de unos 30, muy bien vestido. Se veía cercano, muy cercano. Y ella estaba nerviosa, mirando alrededor, como si no quisiera que nadie los viera. Mi respiración se acortó. Una ola de confusión me nubló la vista. Lorena, la mujer que me humillaba, la que manipulaba a mi hijo, la que me trataba como trapo viejo. ¿Tenía un secreto? Amalia, continuó Carmen, no sé qué está pasando, pero algo no está bien. Le agradecí con voz temblorosa y colgué. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo las piezas dentro de mí empezaban a encajar. La frialdad de Lorena, su necesidad de control, sus exigencias constantes, la manera en que Ernesto se comportaba cuando ella estaba cerca, como un hombre sometido, cansado, confundido. Tal vez había algo más detrás de todo eso, algo que yo no había querido ver. Esa tarde, mientras preparaba un té, volví a pensar en lo que Carmen había dicho. Un hombre, una discusión, miradas alrededor. ¿Sería posible que Lorena? Sacudí la cabeza. No quería inventar historias, no quería caer en su nivel, pero algo dentro de mí, algo instintivo, profundo, casi maternal, me decía que había una verdad escondida. Una verdad que, tarde o temprano, terminaría saliendo a la luz. Esa noche, justo cuando me disponía a acostarme, sonó el teléfono. Era Ernesto. Lo dejé sonar varias veces antes de contestar. ¿Mamá? Preguntó, con un tono que no supe descifrar. Dime. Lorena está muy alterada. Dice que fuiste tú la que empezó a alejarte, que no contestas, que no la apoyas, que estás cambiando. Me dio casi risa. ¿Cambiar? Yo llevaba años pidiendo amor en silencio, y ahora, por elegir dignidad, yo era la que estaba cambiando. Ernesto, dije con frialdad, estoy ocupada. ¿Ocupada? ¿Con qué? Con mi vida. Él guardó silencio, un silencio que decía más que cualquier palabra. Lorena quiere que vengas mañana a hablar con ella. No, mamá. Su exclamación me cayó como un golpe. Era la voz de un niño frustrado, pero también la de un hombre acostumbrado a que yo cediera siempre. Ernesto, repetí. Dije que no. Hubo un ruido detrás de él, como si alguien le arrebatara el teléfono. Y entonces escuché su voz, la voz de Lorena. Amalia. Su tono estaba cubierto de veneno. No tienes idea de lo que estás provocando. Me quedé callada. No valía la pena responder. Ella continuó. Eres una egoísta. Siempre lo has sido. Solo piensas en ti. Una carcajada amarga quiso escaparse de mi garganta. Yo... ¿egoísta? Lorena, respondí al fin. No tengo nada que hablar contigo. Entonces ella dijo algo que cambiaría todo. Pues deberías, porque lo que Ernesto no sabe puede destruirlo, y tú no quieres eso, ¿o sí? Mi sangre se heló. Había algo en su tono, algo oscuro, algo que sonaba a amenaza. ¿Qué estás diciendo? Nada que puedas manejar, respondió con frialdad. Nos vemos mañana. Y vendrás, te guste o no. Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado al oído. Los latidos en mi pecho eran fuertes, desordenados, peligrosos. Lo que Lorena escondía no era pequeño, era grande, grave, y estaba dispuesta a todo para que yo guardara silencio. Esa noche, mientras intentaba dormir, lo supe con certeza. Lo que venía iba a cambiar nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño,
como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de un terremoto. Yo misma desperté agitada, con esa sensación incómoda de que algo me estaba buscando, algo que ya no podía evitar. La llamada de Lorena del día anterior me había dejado inquieta, pero también curiosamente firme. Ya no sentía miedo, sentía alerta, una alerta que me decía que, si no enfrentaba aquello, terminarían devorándome viva. Me levanté despacio, con el cuerpo pesado, el corazón latiendo más rápido de lo normal. Preparé un café, pero apenas pude tomar 2 sorbos. El sabor amargo me recordaba demasiado todo lo que había vivido en esos días. A las 11 de la mañana tocaron la puerta. 3 golpes, firmes, sin pausa. Mi corazón dio un salto, pensando que sería Ernesto, pero cuando abrí, me quedé helada. Era Carmen, la vecina que me había llamado días antes. Traía el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como si hubiera corrido. «Amalia, ¿puedo pasar?», preguntó sin rodeos. «Claro». Entró sin quitarse el abrigo y se quedó de pie, respirando agitada. «Acabo de ver algo», dijo. «Algo sobre Lorena». Mi estómago se contrajo. «¿Qué pasó? No sé si debería contarte». Carmen dudó, pero al ver mi expresión, continuó. «La vi otra vez, con el mismo hombre, pero esta vez tragó saliva. Esta vez se estaban besando». El mundo pareció girar un poco. Apoyé una mano en la mesa para no perder el equilibrio. Carmen siguió. «No era un beso rápido, Amalia. Era algo más, algo secreto». Ella estaba nerviosa, mirando por encima del hombro, como la otra vez. Cerré los ojos por un instante. El peso de la revelación cayó como una piedra dentro de mí. «¿Estás segura?», susurré. «Completamente. Y hay más». Carmen bajó la voz. Creo que él la estaba presionando por algo. Ella lo empujó, discutió con él y él le dijo que no podía seguir cubriéndola. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, cubriéndola. Esa palabra escondía algo peligroso. «Amalia», continuó Carmen, «Lorena está metida en algo. No sé qué, pero no es solo una infidelidad. Es algo más oscuro». Asentí lentamente. Mi mente estaba corriendo, uniendo piezas que yo ni siquiera sabía que estaban incompletas. Carmen tomó mi mano. «Ten cuidado. Esa mujer no es de fiar». Y se fue, dejándome con un temblor profundo, interno, como si mi cuerpo supiera que lo peor apenas estaba empezando. Apenas 1 hora después, sonó el teléfono. No quise contestar al ver el nombre de Ernesto, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Respiré hondo y atendí. «Mamá», dijo él con la voz tensa, «¿por qué no viniste? Lorena te estuvo esperando toda la mañana». Mi corazón se endureció. «Ernesto», dije, «necesito que vengas a mi casa, solo. Quiero hablar contigo de algo importante». Hubo un silencio. «¿Es sobre lo de los estudios? Lorena dice que estás inventando cosas para llamar la atención». Cerré los ojos. Ese comentario ya no me dolió. Me confirmó lo que Carmen había visto. Lorena estaba desesperada por mantenerme ocupada, distraída, debilitada. «No es eso», respondí con una calma recién descubierta. «Necesito verte, y necesito que no le digas nada a tu esposa». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Mi voz salió baja, pero firme. «Porque no confío en ella». Escuché cómo Ernesto contenía el aire. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». «Lo que escuchaste», repetí. «Ven esta tarde, es importante». Él dudó, pero finalmente dijo, «Está bien. Iré a las 6». Colgué y sentí mi corazón golpear el pecho con fuerza. Era arriesgado, muy arriesgado, pero ya no podía seguir guardando los pedazos sueltos de esa historia. A las 6 en punto, escuché su auto estacionarse frente a mi casa.
Me paré junto a la ventana, observándolo bajar del coche. Tenía el ceño fruncido, la mandíbula tensa, los hombros rígidos. Parecía un hombre cargando problemas que ni siquiera reconocía. Cuando abrió la puerta, me miró con una mezcla de cansancio y confusión. «Mamá, ¿qué está pasando?». Lo invité a sentarse. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de responsabilidad. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía algo que decir que realmente importaba. «Ernesto», empecé despacio, «necesito que escuches todo sin interrumpir». Él asintió, inquieto. Respiré hondo, y dije las palabras que cambiarían para siempre su relación con Lorena. «Tu esposa te está engañando». Su rostro se descompuso, no con rabia, no con incredulidad, sino con un dolor profundo, antiguo, el dolor de un hombre que, sin saberlo, llevaba años amarrado a un engaño. Y yo sabía que esa noche no terminaría ahí, porque el secreto que Lorena escondía era mucho más que una infidelidad. Era algo capaz de destruirlos a todos. Ernesto quedó en silencio después de escuchar mis palabras. Un silencio tan profundo, tan inmóvil, que pude sentir cómo su respiración se volvía pesada, como si un peso enorme le hubiera caído encima del pecho. «No puede ser», murmuró al fin. «Mamá, tienes que estar equivocada». Bajé la mirada, entendiendo la negación. Era su esposa, la mujer que él había defendido tantas veces, incluso cuando me hería. «Ojalá lo estuviera», respondí, «pero no lo estoy». Él se levantó abruptamente y empezó a caminar de un lado a otro por la sala, con las manos en la cabeza. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con desconfianza. «¿Quién anda metiéndose en mi matrimonio?». «Yo no necesito espías», respondí, con voz suave pero firme. «Pero sí tengo ojos, y tengo memoria». Ernesto respiró hondo, intentando controlar la furia que subía como una ola, no contra mí, sino contra la idea de que su vida pudiera estar sostenida sobre una mentira. «Mamá», dijo finalmente, acercándose a mí, «dime qué viste». Yo sabía que decir «yo no lo vi», si no lo vieron, sería un golpe más fuerte. Pero también sabía que ocultar la verdad ahora sería condenarlo. «Una vecina la vio 2 veces», expliqué. «Con el mismo hombre, discutiendo, besándose, presionándola por algo, y ella lo estaba escondiendo». Vi cómo la expresión de Ernesto cambiaba, poco a poco, como si una sombra larga estuviera bajando por su rostro, cubriéndole los ojos. Él cerró los puños. Los nudillos se pusieron blancos. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. Negué con la cabeza. «No lo sé, pero es alguien importante para ella, y alguien que sabe algo que tú no sabes». Ernesto tragó saliva. Lo vi luchar consigo mismo, entre creerme o negarse a destruir la imagen que tenía de su matrimonio. «Voy a hablar con ella», dijo de repente. «Ahora mismo». «No vayas así», intenté detenerlo. «No estás pensando claro», pero él ya estaba recogiendo las llaves. «Es mi esposa, mamá. Necesito escucharla. Necesito saber la verdad». Quise extender la mano para detenerlo, pero entendí que no podía protegerlo de esa parte. Esa batalla le pertenecía. Ernesto salió de la casa sin despedirse. Lo vi desde la ventana subir al auto, encenderlo de un golpe y arrancar como un hombre que no sabía si iba camino a salvar su vida o a perderla. Las siguientes horas fueron largas. Cada minuto parecía hecho de plomo. Mi corazón latía rápido. Mis manos temblaban un poco, y un pensamiento oscuro me visitaba una y otra vez. Lorena no es el tipo de mujer que se queda quieta cuando se siente atrapada. Al caer la tarde, mi intuición se confirmó. Sonó el teléfono. No era Ernesto, era Lorena. Respiré hondo antes de contestar. «¿Bueno?». Su voz llegó como un látigo, tensa, afilada.
Esta vez te pasaste, Amalia. Me quedé en silencio. No tenías derecho, continuó. No tenías derecho a meterle cosas en la cabeza a Ernesto. Yo no le metí nada, respondí. Solo le dije la verdad. Ella soltó una risa sin humor, amarga, rota. ¿La verdad? ¿Tú conoces la verdad? No tienes idea de lo que está en juego. Sentí un escalofrío en la espalda. Lorena, pregunté con voz baja, ¿qué estás ocultando? Hubo un segundo de silencio, y luego lo escuché, un leve quiebre en su respiración. Nada que te importe, dijo, pero ya no sonaba tan segura. Nada que debas saber. Era la confirmación que no había querido escuchar. Había miedo en su voz. Y cuando una persona como Lorena siente miedo, es porque el secreto es grande, muy grande. Ernesto merece la verdad, dije. Ernesto no sabe manejar la verdad, respondió ella. Y tú tampoco. Y entonces su tono cambió. Se volvió duro, cruel, desesperado. Si arruinas mi vida, Amalia, te juro que arruinaré la tuya. No sabes quién soy. No sabes de lo que soy capaz. Un frío helado me corrió por la columna. Pero no bajé la voz. Por fin dices algo honesto, Lorena, respondí. Porque eso sí te creo. Ella se quedó callada un instante, y después soltó la frase que nunca olvidaré. Ernesto no va a soportar lo que estoy por decirle. Y cuando él se vaya, tú te vas a quedar sola, tan sola como mereces. Y colgó. El silencio en mi casa quedó pesado, espeso, casi vivo. Me tomé la cabeza entre las manos. El corazón me latía desordenado. Mis piernas temblaban, porque entendí algo terrible. Lorena no tenía miedo de perder a Ernesto. Tenía miedo de perder algo mucho más grande, algo que yo apenas comenzaba a imaginar, algo que pronto, muy pronto, explotaría, y su caída sería inevitable. Ah, esa noche, el silencio se volvió insoportable. Parecía que las paredes respiraban conmigo, tensas, expectantes, como si supieran que algo enorme estaba a punto de suceder. Mi pecho dolía un poco, una punzada leve, recordándome los resultados que aún no entendía, pero no tuve tiempo de pensar en eso. A las 8:47 escuché frenos afuera de mi casa. El corazón se me detuvo. Me levanté despacio y fui a la ventana. Era Ernesto. Caminaba hacia la casa con pasos lentos, torpes, como si el peso de su propia vida lo arrastrara. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, el cabello despeinado, la camisa arrugada. No era el mismo hombre que había salido horas antes, era alguien roto. Cuando abrió la puerta, no dijo nada, solo se desplomó en la silla del comedor y se cubrió el rostro con ambas manos. Me acerqué con cuidado. Ernesto. No, mamá, no hablemos todavía, murmuró él, casi sin voz. Me quedé de pie a su lado. Esperé, minuto tras minuto, hasta que él respiró hondo y dijo las palabras que marcaron el inicio del fin. Me contó todo. Tragué saliva. ¿Qué te dijo? Él levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera visto algo que no podía desver. No era solo un amante, mamá. Ese hombre no era nuevo en su vida. El silencio se hizo espeso. ¿Quién es?, pregunté. Ernesto tembló. Literalmente tembló. Un socio de ella, susurró. Alguien con quien lleva tiempo haciendo negocios por afuera de mi trabajo. Dinero, mucho dinero, movido sin que yo lo supiera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dinero? ¿Qué tipo de dinero? Dinero que ella no puede justificar. Dinero que no declaró. Dinero que puede meterla en problemas graves. Y a mí también, porque estamos casados. ¿Te puso tu nombre en algo? En todo, respondió con la voz quebrada. Ella me hizo firmar papeles que no entendía.
Me dijo que eran trámites, permisos, y yo confié. Sentí una mezcla de dolor y rabia. Yo quería protegerlo. Siempre quise, pero Lorena lo había usado. Y él, mi hijo, tan empeñado en complacerla, había caído en su red sin darse cuenta. Mamá, su voz se quebró. Si esto sale a la luz, puedo perder mi trabajo. Puedo perderlo todo. Me senté a su lado y tomé su mano. La sentí fría, débil, vulnerable, como cuando era niño y venía corriendo a esconderse detrás de mí. Ernesto, ¿qué dijo ella exactamente?, pregunté. Él cerró los ojos, respiró profundo y me respondió que si yo la dejaba, ella me hundiría con ella, que todo está a mi nombre, que ella se protegió, que yo tengo más que perder que ella. Esa frase cayó como una bomba dentro de mí. Lorena no solo era cruel, no solo era infiel, no solo era manipuladora. Lorena era peligrosa. Una mujer capaz de arrastrar la vida entera de un hombre, solo para salvarse a sí misma. ¿Y el hombre?, pregunté con cautela. ¿Qué papel juega él? Ernesto se frotó el rostro con ambas manos. Él la amenazó. Le dijo que ya no podía cubrirla, que si ella no movía dinero rápido, él hablaría. ¿Hablaría de qué? De una deuda, mamá, susurró. Una deuda grande. Ella tomó dinero que no era suyo, dinero que no puede devolver. Un frío helado me recorrió la espalda. Ernesto, ¿estás en peligro?, pregunté con un hilo de voz. Él no contestó. Ese silencio fue la respuesta más aterradora. Mamá, dijo finalmente, yo no sabía, te juro que no sabía nada. Yo confiaba en ella. Pensé que era fuerte, inteligente, que sabía manejarse. Pero ahora, no sé quién es esa mujer. Le acaricié el hombro con ternura. Tú no tienes la culpa, le dije. Pero él negó con la cabeza, con los ojos llenos de dolor. Sí la tengo, porque cuando tú intentabas decirme algo, yo te callaba. Cuando ella te trataba mal, yo lo permitía. Cuando tú necesitabas apoyo, yo no estaba. Y ahora, mírame, mamá, estoy atrapado. Mi pecho ardió. Ernesto, susurré, yo no te dejé de amar ni un solo día. Él cerró los ojos y 2 lágrimas cayeron pesadas por sus mejillas. Lorena no sabe lo que yo vine a decirle, continuó. No estaba en casa cuando llegué, y no me contesta, no sé dónde está. Una punzada me atravesó el corazón. Lorena había desaparecido. Cuando los mentirosos sienten que el mundo se les viene encima, corren. Mamá. Ernesto levantó la mirada, destruido. ¿Qué voy a hacer? Le tomé la mano con fuerza. Nunca más te dejaré solo, dije. Pero ahora, hijo mío, debes ser valiente, porque lo peor todavía no ha salido a la luz. Y mientras lo abrazaba, sentía algo, un presentimiento oscuro. Lorena no había terminado, y su caída todavía estaba lejos de ser completa. Alimia. Ernesto pasó la noche en mi casa. No quiso volver con Lorena, y yo tampoco le habría permitido hacerlo. Se quedó dormido en el sillón, con la ropa arrugada, el rostro cansado y un leve temblor en las manos, como si su cuerpo aún no pudiera comprender que su vida entera estaba a punto de quebrarse. Yo no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando la oscuridad. De vez en cuando, un dolorcito en el pecho me recordaba la consulta que me esperaba, la verdad médica que aún no conocía y que no había compartido con nadie. Pero había algo en mí que ardía suave, como una vela resistiendo al viento. La certeza de que, pase lo que pase con mi cuerpo, mi dignidad había despertado. Amaneció despacio. El cielo empezaba a aclarar cuando escuché golpes fuertes en la puerta. 3 golpes. Los mismos que habían anunciado tantas desgracias en mi vida,
pero esta vez anunciaban el final de otra persona. Me levanté y abrí. Era Lorena. Su pelo estaba desordenado, los ojos hinchados, la ropa arrugada. Parecía una mujer que había corrido o que estaba siendo perseguida por su propia mentira. «Necesito hablar con Ernesto», dijo sin saludar. «Está dormido», respondí. «Pues despiértalo». No me moví. «Lorena», dije. «Aquí no mandas tú». Sus ojos se abrieron como si hubiera recibido una bofetada. «No tienes idea de lo que está pasando», soltó. «No sabes lo que yo estoy enfrentando». «Tampoco sabías lo que yo enfrenté toda mi vida», le contesté con calma. «Y aún así, nunca te importó». Ella apretó los dientes. «Ese hombre con el que me vieron no es lo que piensas». «No me interesa lo que quieras justificar», la interrumpí. «Me interesa lo que le hiciste a mi hijo». Por primera vez vi miedo real en sus ojos, y ese miedo tenía nombre: consecuencias. «Amalia», su voz tembló, «si Ernesto denuncia lo que firmó, yo puedo ir a la cárcel». Aquello me cayó como un balde de agua fría. Era más grave de lo que imaginé. «Entonces debiste pensarlo antes de destruir su vida», respondí. Ella se pasó las manos por la cara. «Yo no quería», murmuró. «Todo comenzó como un favor, un negocio pequeño. Luego ese hombre me presionó, y yo solo quería salir adelante». «¿Pisando a los demás?», pregunté. Su silencio lo dijo todo. Ernesto se despertó con el ruido. Se asomó al pasillo, con los ojos hinchados. «¿Qué haces aquí?», le dijo a Lorena sin miramientos. Ella avanzó hacia él. «Ernesto, escúchame, por favor, puedo explicarlo». «No quiero explicaciones», respondió él, firme, como nunca lo había visto. «Quiero la verdad». Lorena tragó saliva. Se quedó inmóvil, como una niña atrapada en su propia trampa. «¿Usaste mi nombre para tus negocios sucios?», preguntó Ernesto. Ella bajó la cabeza. «Sí». Esa palabra cayó como una piedra en el suelo. Ernesto retrocedió un paso, como si ella fuera un abismo. «¿Me fuiste infiel?», Lorena tembló. «Ernesto, dilo». «Sí». Mi hijo cerró los ojos con fuerza, como si esa única sílaba fuera suficiente para romperlo. «¿Y la deuda?», continuó él, con la voz hecha pedazos. Lorena empezó a llorar. «No tengo cómo pagarla». Ernesto hundió las manos en el rostro. Y entonces, con una voz que nunca le había escuchado, gritó: «Me arruinaste la vida, Lorena». Ella se desplomó en mis escalones, lloraba sin control. Esa mujer soberbia, cruel, arrogante, estaba quebrada, finalmente quebrada. Y yo, desde la entrada de mi casa, observé algo que nunca pensé ver: la caída de una mujer que había construido su poder sobre el dolor de otros. «Ernesto», dije despacio, «entra. Necesitas descansar y pensar con claridad». Él me miró con ojos de niño, de ese niño que un día prometió cuidarme. «Mamá, perdóname», susurró. Lo abracé, no para disculpar, sino para recuperar lo que aún quedaba de nuestro vínculo. Lorena, humillada, se arrastró hasta el coche y se fue. Sin exigir, sin gritar, sin desafiar. La vida, a veces, es más justa que las personas. Esa tarde fui a mi consulta médica. Fui sola, pero fui firme. La enfermedad que cargaba ahora venía acompañada de una fuerza que yo no sabía que existía. Ernesto me esperaba afuera cuando regresé, y por primera vez en muchos años me dijo: «Mamá, ahora te toca pensar en ti. Yo voy a estar contigo». Y en ese momento entendí. Yo, que había sido abandonada, humillada, olvidada, aún tenía algo que Lorena nunca tuvo: redención, fuerza interior, memoria propia,
dignidad que sobrevivió. La vida no me devolvió lo que me quitaron, pero me devolvió a mí misma, y eso fue suficiente. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.